Muy buenas tardes, familia, amigos, conocidos de Dios. Sean muy bienvenidos a este tiempo juntos, este tiempo donde Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Es un privilegio escuchar de su palabra y no estamos aquí porque, nos obligaron. Me trajo mi mamá. Estamos aquí porque estamos agradecidos. Estamos agradecidos de que tenemos un Dios bueno en un mundo complicado. ¿Cuántos se saben amados de Dios? ¿Cuántos se saben amados de Dios? Bien, vi una mano. ¿Cuántos se saben odiados por Dios? ¿Cuántos creen que Dios los odia, que les pone el pie, que algo tiene en su contra? Los que no levantaron la mano, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de su vida? Yo creo que si no crees que Dios te ama, crees que Dios te odia. Esos son así como que los dos casos. Lamentablemente, pensamos que Dios nos odia porque estamos pasando por algún problema, estamos sufriendo alguna crisis, estamos teniendo alguna complicación. Sin embargo, quiero preguntarte acerca de Jesús. ¿Por qué Jesús sufrió como sufrió, siendo que Él era el Hijo perfecto de Dios? Porque a veces nos preguntamos eso: Dios, ¿dónde estás? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué mi vida es así? Porque estamos sufriendo y queremos que Dios está en nuestra contra. Pero quiero preguntarte, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo perfecto de Dios, sufrió? Yo creo que nadie ha sufrido como Jesús. No solo porque sufrió la crucifixión y el rechazo de todos nosotros, sino porque era el Hijo perfecto de Dios. Yo creo que esa es la mayor causa que nos hace considerar el por qué Jesús sufrió tanto. ¿Por qué Jesús sufrió como sufrió? ¿Habías pensado en eso? Usualmente nos pasa, usualmente no pensamos en cómo hemos hecho sufrir, sino en cómo nos han hecho sufrir. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna manifestación de trabajadores que estén por cientos en las calles gritando: le he robado al patrón, soy un ladrón porque me llevo las tijeras de la oficina y también las cajas de papel, o algo así? No sé, veo Facebook en el trabajo, cosas así. Una marcha de gente diciendo: soy un ladrón porque le robo el tiempo a mi patrón, soy un ladrón porque le robo. No hacemos eso, pero sí vamos por las calles diciendo que los patrones son ladrones y nos explotan. Porque es que nos damos cuenta de lo que nos hacen sufrir, pero no de lo que hacemos sufrir a otros. Y yo quiero decirles que Jesús fue a la cruz por nosotros. Jesús pagó por nuestros pecados, no porque Él fuera malo o porque Dios estuviera enojado. Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Yo creo que nadie más ha sufrido tanto como Jesús, porque Él era perfecto, inocente, sin pecado, y murió por nosotros los pecadores. De modo que quiero compartirles en esta mañana por qué esto del sufrimiento, por qué pasamos por pruebas, por qué vivimos a veces sintiéndonos rechazados por Dios, cuando el Hijo perfecto de Dios fue rechazado y Él siempre se consideró amado de Dios. Eso fue lo que le mantuvo en la cruz. Eso fue lo que le hizo pasar pruebas, el mantenerse amando cuando era insultado, porque Él se sabía amado por Dios. De modo que quiero compartirles brevemente los pasos de Jesús para seguir sus pasos, y 3 pruebas que Jesús pasó. La primera prueba fue la prueba de fuego. La segunda, y eso lo vamos a ver en el pasaje de hoy, en 1 de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 19. Hoy vamos a ver 3 pasos de Jesús y tienen que ver con 3 pruebas. Primera es la prueba de fuego, después insultos y amenazas, del versículo 14 al 16, y del versículo 17 al 19 vamos a ver sufrir en hacer la voluntad de Dios. En estos 3 pasos, en estas 3 pruebas, Jesús aprobó. Jesús aprobó, y quiero que veamos cómo estamos en estas pruebas. De modo que el título de mi mensaje es preparándonos para las pruebas. ¿Cuántos quieren prepararse y no nos agarren desprevenidos? Ay,
¿Qué onda con esto? Alguien que me avise por qué me estoy pasando por aquí. Preparados para las pruebas. No más preocupado, sí más preparado. Preparados para las pruebas de esta vida porque van a venir y les digo que va a haber sufrimiento. Yo no quiero desmoralizarlos, qué buen mensaje, pero vamos a sufrir. Nada más con decirles que cuando llegamos a esta tierra nos recibieron con una nalgada en los cachetes mayores. ¿Qué uno espera de esta vida sino sufrimiento? Sin embargo, podemos sufrir por seguir a Jesús y no sufrir por seguir al pecado. De modo que nuestra vida sea más significativa, con sentido y satisfacción. De modo que vayamos pues a la Escritura, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 4, en su versículo 2, vamos a ver este primer paso que tomó Jesús, la prueba de fuego. Prueba de fuego. Y noten el lenguaje tan cálido de Pedro a su iglesia, de Pedro a los hijos de Dios, amigos en la fe, amados por Dios, amados por Dios, amados por Dios. Dile a la persona que está a tu lado y que tal vez se siente un poco rechazado, dile, amado por Dios, amado por Dios, amado por Dios, amados por Dios. No se extrañen de que su confianza esté siendo puesta a prueba. No se extrañen de que su confianza esté siendo puesta a prueba. Esto no es nada extraño. Hay pruebas, todos pasamos por pruebas, pero hay pruebas que son un poco más difíciles, son las pruebas de fuego. Jesús pasó la prueba de fuego en la cruz, fue la prueba más grande. En aquel tiempo, en el tiempo de Pedro, hubo una prueba de fuego porque fue algo único e inesperado. Ellos no lo provocaron. Fue una prueba de fuego. Algunos piensan que fue la erupción del monte Vesubio, el volcán Vesubio, en el año 79, años en los que Pedro escribe esta carta. Pero es más cierto que esta prueba de fuego se debió al incendio que el emperador Nerón provocó en Roma y de lo cual echó culpa a los cristianos. El emperador Nerón era una persona muy enferma, tenía diamante a su caballo y a los cristianos los quemaba en antorchas y los ponía en sus cenas con sus invitados. Aparte que los aventaba al Coliseo romano para que se los comieran los leones. Era como un Hitler moderno, antiguo. Nerón odiaba a los cristianos y Nerón hizo quemar a Roma y le echó la culpa a los cristianos, y tal vez se piensa que esta prueba de fuego, porque a razón de esta prueba, de este incendio, vino esta prueba a los cristianos y fueron perseguidos atrozmente, vilmente, inmisericordiamente. Y tal vez estás tú pasando hoy, tal vez este coronavirus sea una prueba de fuego. Tú dices, pero ¿por qué? Si todo iba tan bien y yo tenía planes para este año y no entiendo por qué está pasando esto, aunque sí entiendo porque todo esto es parte de nuestro descontrol como humanidad. Todos estos virus están descontrolados porque estamos descontrolados, estamos acabando con el hábitat, las junglas y los bosques, y están saliendo los virus de las tundras, de las gélidas aguas del Antártico. Y sí entendemos de dónde viene todo esto, pero hay pruebas que van un poco más y nos confrontan en quiénes son, nos confrontan en dónde está nuestro corazón, nos confrontan. Es el fuego que separa la cizaña del trigo, los auténticos de los falsos. ¿Ustedes quiénes creen que sean más interesados, los hombres o las mujeres? Las manos se inclinan por los hombres. Les voy a decir que ambos, porque ambos son pecadores. Sinónimo de pecadores, interesados. Y el fuego viene a probar para saber quién es real, quiénes verdaderamente confían y quiénes están por conveniencia, siguiendo a Jesús, creyendo en Dios. ¿Ustedes qué pensarían de esta camioneta? ¿Lo perdonarían o no lo perdonarían? ¿Qué harían ustedes con este regalito? Algunos están preguntando, ¿y de qué año es? Se supone que esta no debe ser la pregunta. La pregunta es si lo perdonarías o no lo perdonarías. ¿Sabían que somos muy interesados? ¿Sabían que somos personas? Eso es sinónimo de ser pecadores.
Y las pruebas de fuego vienen a limpiar ese egoísmo, ese interés insano que en nosotros hay por querer que Dios sea como quiero y haga lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. Mis amigos, vivimos creyendo que Dios debe de servirnos y de sacarnos de cuanto problema tengamos, porque simplemente así debe de ser. Y saben, las personas se van a violentar cuando tú les hables la verdad. ¿Sabes cuándo las personas más se van a violentar? Cuando más tú les hables la verdad, cuando afectes sus intereses, cuando confrontes sus conveniencias. Y eso fue el cristianismo. El cristianismo vino a confrontar la mentira de aquel tiempo, vino a confrontar los intereses que hacían que minorías usaran a mayorías. El cristianismo siempre ha venido a confrontar la mentira. La lucha no es entre el bien y el mal, la lucha es entre Dios y el mundo, entre el orgullo y la humildad. La lucha real es entre la mentira y la verdad. Y ese es nuestro llamado, a vivir por la verdad. Pero el vivir por la verdad nos va a llevar a sufrir. El vivir por la verdad nos va a confrontar con nuestros propios intereses. Yo tuve mi prueba de fuego mientras era economista en el SAT. Hace ya algunos años era asesor del director de recaudación y en una ocasión fuimos de comisión. Fui de comisión con el director de recaudación y lamentablemente hubo un accidente. Estuve preso y en un proceso, preso penalmente y en un proceso administrativo por usar bienes de la nación. Así dijo el director de recaudación cuando habíamos ido de comisión. Pero habíamos ido de comisión. ¿De dónde saca que yo tomé bienes de la nación, por el cual ahora estoy en un proceso administrativo? Y lamentablemente en este accidente murió una persona, de modo que estaba preso en un asunto penal. Y no fueron días, les diré, no fueron días, no fueron semanas, fueron meses de desgaste emocional. Y les diré que le di la espalda a Dios, porque encontré que estaba en el cristianismo por lo que me daba y ofrecía y no por lo que significaba en la verdad. Por 2 semanas dejé de ir a la iglesia. Estaba enojado, no quería saber de Dios, estaba harto y hasta le grité, me quejé con Dios de que por qué, si yo había sido tan bueno y había servido tanto y había dado tanto, y por qué me estaba tocando esto a mí. Supone que esto no les toca a nosotros. Y recordé la frase famosa de un gran luchador que dijo: si esperamos que por ser personas buenas no nos pasen cosas malas, es como esperar que un tigre no te quiera comer por ser tu vegetariano o vegano mejor. Y me arrepentí, fue mi punto de quebranto, fue mi prueba de fuego. Me arrepentí y le dije: Señor, he sido un interesado, un falso, he estado en esto por lo que tú me dabas, por las cosas que tú prometías. Y Señor, me he dado cuenta de mi error. Y me quebranté, fueron días de llorar. Además no podía salir de la cárcel, ¿qué más hacía? Y ¿saben qué? Dios no tardó en responder. Cuando llegué a ese punto de quebranto, reconociendo mi pecado y reconociendo lo interesado que era, recuerdo que Dios no tardó en responder. Fue un milagro porque un presidente del Tribunal Superior de Justicia intervino. Los compañeros del trabajo se juntaron para pagar la fianza millonaria que tenía. Fue todo un milagro. El proceso legal que tenía de una manera increíble. Salí de la cárcel, para decirles en pocas palabras lo que pasó. De estar atorado ahí por muchos años, salí en 4 días. Y quiero decirles, me enteré hace unos meses, hace poco tiempo me enteré que el director de recaudación, mi superior con quien trabajaba, ¿saben? Había muerto. Me quedé congelado cuando supe que había muerto. ¿Y saben cómo murió? Salió de su casa, pasó un auto y lo atropelló.
una prueba de fuego. Puedo decirte hoy que sé quién es Dios. Sé que Él es fiel para sacar de mí, no sacarme de algún problema, sino sacar de mí el egoísmo que me hace pensar que Dios está para mi conveniencia y que no tengo que sufrir en esta tierra porque pues ya creí en Él. Prueba de fuego. La prueba de fuego escarba en lo profundo de nuestras intenciones y motivaciones y descubre quién realmente somos y en quién estamos confiando y más que nada de quién somos. Y dice Pedro en su carta, al contrario, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo. Al contrario, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo. Esto es un proceso de refinamiento espiritual con gloria justo a la vuelta de la esquina. Me gusta esta versión, esta se las puse porque me parece muy práctica, pero esta versión es muy poética, me gustó y quiero compartírsela. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Alégrense de tener, y no les pasa que tú y yo sabemos quiénes son los interesados cuando vemos que no pasan las pruebas. ¿Qué es sinónimo de ser interesado? ¿Falso? No. Reprobado. Eso es sinónimo de interesado. ¿Qué significa reprobado? Que no ha confiado más que en sí mismo, pero en Cristo no ha confiado. Eso nos hace alegrarnos, la confianza. Sin confianza, mis amigos, vamos a vivir por circunstancias. Y díganme, ¿esto no es verdad? Que cuando tú has visto fotos de parejas que están en una casa ahí, está cayendo la casa, tal vez es de adobe o de techo de lámina y está ahí la muchacha con el muchacho y el muchacho apenas está comenzando y se están esforzando los dos y tú dices, wow, se aman, porque miren dónde están y están juntos. Y después pasan algunos años y ya tienen una casa más bonita y el muchacho sigue con la misma muchacha y la muchacha sigue con el mismo muchacho. O esta historia, hace algunos años vi esta historia, bueno, no hace unos años, hace algún tiempo, de un luchador, es un peleador de artes marciales mixtas en Inglaterra, McGregor. Cuando él empezó, bueno, ustedes saben esto, pues le daban hasta con la toalla y no ganaban ni una pelea, pero ahí estaba su novia con él y lo estaba apoyando y cuando perdió una pelea, ahí estaba su novia y lo consolaba, bueno, su esposa, y después llegó a ser muy famoso este hombre. Y ahí estaba su esposa. ¿Por qué? Yo quiero preguntarles, ¿por qué habría de compartir su esposa la gloria de McGregor si no estaba dispuesta a pasar los sufrimientos de McGregor? ¿Por qué habría de estar ella en la gloria de McGregor si no estuvo dispuesta a pasar los sufrimientos de McGregor? ¿Por qué tú y yo habríamos de estar en la gloria de Cristo si tú y yo no estamos dispuestos a padecer los sufrimientos de Cristo? ¿No te parece que es un poco interesado? Pero vivimos pensando eso, que Dios me rechaza. Y muchas veces ni siquiera por seguir a Cristo, simplemente porque esto me pasó, pero esto que te pasó tal vez no sea porque Dios así lo quiso. ¿Y no les pasa que le echamos la culpa a Dios de cosas que Él no ha hecho y de las cosas que Él sí ha hecho no nos responsabilizamos? ¿No les pasa? Que le echamos la culpa a Dios de cosas que Dios no ha hecho y de las cosas que sí ha hecho, como el darnos a su Hijo para que fuéramos perdonados. Tú y yo no nos responsabilizamos como para abrazar esta causa y seguir a Cristo. No importa el costo, no importa el sufrimiento, no importa el rechazo, no importa lo que signifique enfrentar la mentira y vivir por la verdad de que Él es Dios mismo. O el caso, ¿no? ¿Cómo somos de convenencieros? No queremos sufrir de levantarnos temprano para ir a trabajar, pero las veces en que sabemos que tenemos, no sé, una cita o un viaje, desde las 3 de la mañana, vamos a ir de excursión aquí al Parque Alameda. Desde las 3 de la mañana ya estoy pensando en qué me voy a poner, con quién voy a ir. Quiero preguntarte, si tú y yo vamos a sufrir, ¿no sería mejor sufrir por aquello que tiene peso de gloria, aquello que es eterno, aquello que nos hace quien Dios pensó que fuéramos?
Dice Pedro en su carta tan magistralmente escrita para nosotros los amados de Dios que estamos pasando por pruebas de fuego, que nos alegremos en los sufrimientos, dice Pedro, porque dice Pedro que grande será nuestra alegría, inmensa, inmensa será nuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Mis amigos, cuando eso suceda, tu alegría va a ser tan inmensa que las alegrías de esta tierra serán penas. Será tan inmensa tu alegría, porque va a ser el día de pago, y el día de pago eterno. Todo lo que tú creíste de Él, todo lo que tú confiaste en Él, todo eso Dios lo va a recompensar. Dios te va a sorprender. Dios va a ser, imagínense, es como pasar de vivir en la estación a vivir en Tabachines, de un día para otro. Dios así recompensa a quienes le son leales. Y no solamente ese día cuando Él se manifiesta en su gloria, sino hoy en día tú puedes experimentar esa gloria como al vivir por un propósito. Cuando tú rindes tu corazón a Cristo, honestamente Dios te muestra su propósito para tu vida. Dios te da paz. Dios te da poder personal para vencer el pecado cuando tú finalmente cedes a Él. Dice Pedro, en esto de la alegría, dichosos ustedes si los insultan por ser fieles a Cristo. Y esta es el segundo paso. El primer paso, pruebas de fuego. El segundo paso, insultos y amenazas por seguir a Cristo. Dice Pedro, dichosos ustedes si los insultan por ser fieles a Cristo. ¿Por qué habría de sufrir por seguir a Cristo si no estoy haciendo nada malo? Estamos enfrentando lo malo fuera y adentro de nosotros. Por eso es que vamos a sufrir. ¿Por qué voy a sufrir si estoy siguiendo a Cristo? No estoy haciendo nada malo. Justamente estamos enfrentando el mal dentro y fuera de mí. Dichosos, alégrense. Y cuando escucho esto de Pedro, alégrense, recuerdo a mi perro Moca. Les he platicado de este perro, de cómo es que le hemos querido tratar bien. Le compramos una casita y le compramos una camita. La camita la deshizo, la casita nunca ha entrado a la casa. Y eso, por ejemplo, en estos días de mucho frío, hace un frío y vamos y no se mete a su casa. Su cama ya la destruyó, en donde se acuesta es en unas toallas viejas. Ahí es donde se acuesta. Y ¿saben qué? A veces hace tanto frío que vemos que pues él sigue ahí acostado. A veces en esta pandemia, ya casi un año, no lo hemos sacado, creo que 2 veces. Come siempre lo mismo, ni siquiera desabore su agua. Lo único que toma es pura agua. A veces la toma del charco ahí del patio. Espérate, ahí vengo con tu agua. Y no, ahí va con el charco. Y sin embargo, mis amigos, siempre que vamos a verlo, siempre nos recibe sonriendo. Yo les digo a mis hijos, oiga, yo no entiendo este perro. Siempre está contento, siempre que llegamos meneando la cola, saltando, quiere que juguemos con él. Nunca, no ha habido un solo día en que este perro llegue enojado o esté ahí con cara o ya me quiero ir, por favor, sáquenme. Nunca ha estado con cara ese perro. Yo digo, este perro ingrato que tiene, ¿qué le dan? Ni siquiera nosotros lo cuidamos como se supone, no lo hemos sacado, ni siquiera le hemos prometido de que cuando muera va a tener una mejor vida, ya no va a ser perro, va a ser humano. Ni siquiera eso le hemos dicho y sigue estando contento. ¿Cuántos tienen perros? Disfrútenlos. No los pateen. Imagínense, si un perro puede estar contento así, nosotros a quienes se nos ha llamado para compartir la gloria de Cristo. Hay un hotel que se llama Xcaret en Cancún. La noche vale 100,000 pesos. Eso, mis amigos, es como una casa allí en la vía del ferrocarril comparado a la residencia y gloria
y lujo y grandeza que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Imagínate, es que yo por qué voy a esperar tanto y por qué tiene que estar hasta el cielo. ¿Acaso no te matas trabajando por irte a unas vacaciones aquí a Acapulco? ¿Acaso no estás toda la vida sufriéndole para tener una casita por ahí? ¿Acaso no estás siempre trabajándole? Bueno, yo quiero que sufras por algo mucho más grande, no algo que tú puedas hacer, algo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Es lo mismo, pero quiero que lo veas aplicado a un contexto mayor. Quiero que creas y que confíes y que no te condiciones por lo que pueda pasar para seguir a Cristo, sino que tú digas: quiero ser de un solo corazón en Cristo y quiero esperar en Cristo, no solamente por lo que Él tiene para mí, sino por quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y lo que ha hecho por y para mí en esa cruz, donde Él, siendo el perfecto Hijo de Dios, sin pecado, se ofreció por mi pecado para que fuera justificado por Dios y no tuviera más que vivir. Mis amigos, cuando tú te sientas muy sufrido y creas que Dios está en tu contra, considera al Hijo de Dios que sufrió por ti y por mí, para que fuéramos perdonados y tuviéramos por herencia la vida eterna y el cielo lleno de gloria y majestad. Y de eso tú puedes tener prueba hoy, con paz, propósito y poder personal, si tan solo a Él le crees y le crees con todo el corazón. Dice Pedro, vean Pedro hasta dónde llega a hablarnos de esto. Dice Pedro, que ninguno tenga que sufrir por asesino, iba a decir mezquino, no, dice asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por chismoso. Bueno, yo no soy asesino, ni ladrón, ni delincuente, ¿verdad? Pero ¿qué tal el chisme? Ahí sí todos ya caímos. Quienes faltaban de entrar quienes faltaban por ser esta lista, ya hay todos. Dice Pedro, y dicen las mujeres, y los hombres son los peores, ¿verdad? Los más chismosos. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, al contrario, que alabe a Dios por llevar ese nombre. ¿Te sientes privilegiado? Y el tercer paso, pruebas de fuego, insultos y amenazas. Y el tercer paso y último paso, sufrir en hacer la voluntad de Dios. Y dice Pedro, concluyo con esto, vean estas últimas palabras. Esto está muy delicado y puede alguno, yo no sé por qué los cristianos dicen que venga el juicio de Dios. Seguramente no han leído la Biblia. Vean lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros y nos toca sufrir de esta manera, ¿por qué yo habría de sufrir? Si estoy siguiendo a Cristo, no estoy haciendo nada malo. Yo quiero preguntarte, ¿estarías dispuesto a ser malinterpretado? ¿A ser juzgado injustamente? ¿Estarías dispuesto? ¿O eso no lo puedes superar? Eso no te permite creer realmente. Tal vez haya un interés ahí que no sea Cristo. Porque es tiempo, dice Pedro, y en el versículo 18, dice Pedro, acerca de nosotros, ¿cuál será el fin? Si nosotros tenemos que sufrir, y eso que estamos defendiendo la verdad, y eso que hemos creído y confiado, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Por último, dice el versículo 19, además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios, de los malvados o infieles? El juicio, imagínense cuánto nos ama Dios, que estuvo dispuesto a que el juicio comenzara con su propia casa, con su propio hijo. Hace muchos años venimos de Oaxaca, aunque les diré que nací en Puebla, pero pasamos por el DF. Y recién llegados a Cuernavaca, teníamos un par de meses, vinieron mis primos de Oaxaca a
la casa. Dada la distancia que hay entre estas dos ciudades, ahorita no se ve mucho porque ya hay una autopista. En aquel tiempo eran curvas y curvas y horas. Por ahí mi esposa estaba preguntando si todavía habían autos. Sí, habían autos. Y dado eso, pues iba a ser raro que nuestros primos vinieran de nuevo a la casa. Éramos casi hermanos, somos de la misma edad y yo los amaba. Bueno, los amo, los amaba, los amo, no sé todavía. Pero déjenme explicarles por qué. Estuvieron varios días y bueno, fue diversión, estar bien con ellos, jugar, pasárnoslas padre. Pero empecé a sentirme yo un tanto marginado, rechazado, aislado. Y les voy a decir por qué. Porque empecé a notar que mi mamá tenía muchos detalles, atenciones y regalos con mis primos. Y sentía yo que yo ya tenía casi que hacerme de comer mientras atendían a mis primos. Y empecé así como que a guardar rencor y empecé yo ya a responderle feo a mi mamá, ya a rebelarme, no hacer lo que me pedía. Y así andaba ahí medio quejumbrón. Y ahí andaba hasta que ya me cansé y voy y le reclamo a mi madre. Le dije, madre, escucha, ¿por qué andas ahí con mis primos tan generosa y me has abandonado? Me has dejado a mi suerte. ¿Qué te hice? Así muy digno yo con mi madre. Me recordó al hijo mayor, ¿recuerdan al hijo mayor que venía de trabajar bien duro y escuchó ruidos de fiesta y le pregunta a los sirvientes de su padre, oye, ¿qué pasa? Y los sirvientes le dijeron, es que tu hermano, el hijo menor, regresó. Y tu papá hizo una fiesta tremenda para recibir a tu hermano. Y dice el Evangelio que el hijo mayor se enojó y no quiso entrar en la casa, se enfureció y estaba peleado con el papá. El papá tuvo que ir a verlo y le tuvo que preguntar, oye, pero ¿acaso a ti no también te toca y tienes más y ahí andas quejándote? Bueno, mi madre me dijo muy tiernamente, hijo, tus primos de aquí a que vengan de nuevo, quiero que ellos se lleven un grato recuerdo de nosotros. Ellos no van a estar para siempre en esta casa, pero el tiempo que estén vamos a atenderlos de la mejor manera, vamos a servirles, vamos a darles hospitalidad, vamos a amarlos. Yo recuerdo que ahí yo me sentí tan mal de ser tan egoísta, de haber sido tan interesado, de haber sido tan condicional con mis primos. Y le pedí perdón a Dios. Era adolescente, tal vez mis 12 años. Ya Dios me iba preparando para el juicio, para la prueba que tendría como padre, que tendría como pastor, al ver que me van a mal interpretar, me van a juzgar, me van a decir cosas que no son, pero pueda yo tener el corazón limpio para responder en amor y decir, esto que tú crees que está pasando, que no es lo que tú crees, está pasando por esto, y pueda yo en cada vez reconocer que Dios es fiel, reconocer que aun y cuando pasan cosas que no entiendo, no tengo que huir, no tengo que darle la espalda a Dios, puedo venir a Dios y recibir su amor y su perdón, porque Él es fiel para estar conmigo en cada situación. Y Pedro termina con este versículo glorioso. Dice Pedro en el versículo 19, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo el bien y confíen su vida, entreguen su vida, rindan su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les va a fallar. Nunca les va a fallar. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si consideramos delante de Dios cómo estás en estos pasos con Jesús? Prueba de fuego, insultos, son pasos para probar si tu corazón es uno con Cristo, si tu corazón es uno interesado o es uno entregado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es tu corazón real con Dios? Pruebas de fuego, insultos y amenazas y sufrir por obedecer a Dios.
estas pruebas limpian nuestro corazón para que sea un corazón auténtico para con Dios. Padre, gracias te damos que aun y cuando Jesús no merecía sufrir, sufrió por nuestros pecados. Jesús me dio lo que yo merecía, su perfección. Su perfección, Jesús, quien era Hijo de Dios, recibió lo que yo merecía, y lo que Jesús merecía, que era su perfección, me la dio a mí, un pecador. Su perdón me lo dio a mí, un rebelde, para que fuera perdonado y hecho uno con Dios. Es por Jesús que podemos hoy conocer a Dios. Es por Jesús que hoy podemos saber que Dios es bueno, aun y cuando hay cosas que nos complican a diario. Es por Jesús que podemos saber que hay poder de resurrección. Es por Jesús que podemos saber que no podemos salvarnos, que estamos separados de Dios, pero es por Jesús que podemos hoy recibir perdón, justificación, que podemos recibir bondad de Dios. ¿Por qué no seguir a Jesús aun y cuando implique sufrir? Si tú de algún modo te has alejado de Dios por cosas que te han pasado, si de algún modo tú has cerrado tus puños con Dios porque no entiendes cosas, porque no son las cosas como tú quieres, si tú te has puesto un poco duro con la vida porque no quieres que te pase esto, yo quiero hoy decirte que Dios está por ti, tanto que envió a su Hijo para morir por ti. De modo que hoy quiero que vengas a Él. ¿Cómo nos va a dar alegría cuando Él venga si tú hoy no quieres venir a Jesús? Él es el Dios del universo, Él es el todopoderoso Dios que se hizo un hombre para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. Él es el Dios, Él es la verdad. La verdad no es un argumento, es una persona y se llama Jesús. No hay nadie como Jesús. Jesús es el hombre el único nombre en toda la historia. No hay otra persona en la historia que haya hecho lo que Jesús hizo. Jesús es el Hijo de Dios y es el perdón de nuestros pecados. Ven a Jesús, ven a Jesús. Abre tu corazón a Jesús y recibe su perdón, recibe su amor y entrégale tu corazón. En Cristo Jesús. Amén.